así se alaba Dios, así se alaba Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo, vive Cristo. Gloria a Dios, quien vive y a su nombre y al nombre de Cristo. Mis queridos amados hermanos, en el Señor, la paz del Eterno esté presente en nuestros corazones. Amén. Estamos acá, hermano, con el propósito primeramente de alabar y glorificar al Señor. Es lo primero que hacemos, pero luego después viene la parte donde usted y yo lo que tenemos es que prestar oído para que el Señor nos hable a través de las Escrituras. Amén. Yo siempre, hermano, soy de los que creo y pienso desde que acepté al Señor y empecé a conocer de Dios en mi vida, que Dios nos habla a través de la Escritura. Que no hay nada más profético, directo y contundente que la palabra. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir lo que Dios nos habla a través del mensaje. No creo en las casualidades, en Dios no hay casualidades, siempre hay misterios, propósitos de Dios para su vida y para la mía. Soy de los que creo que si un rey es bueno, porque lo narra la Biblia, el pueblo vive quieta y reposadamente. Pero el peso, hermano, para que un rey sea bueno o sea malo, depende de la iglesia, depende del pueblo de Dios que esté orando y que esté clamando, para que así, hermano, nosotros podamos, ¿verdad?, entender y comprender cuál es el propósito de Dios con esta nación. Yo le pido a mi hermana Román, no sé si tiene allí un fondo, allí, y lo pone allí, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin más preámbulos, ¿verdad?, yo le voy a estar invitando que nos estemos ubicando en el libro profético de Jeremías, en su capítulo 1. Vamos a hablar allí acerca de algo que Dios le habló acerca de Israel. Recuerde que no hay nada que acontezca en ningún lado de la tierra sin que Dios se lo muestre primeramente a sus siervos, los profetas. Conocemos que en ese tiempo era el tiempo de la ley, pero, hermanos, nosotros que estamos en la gracia, se nos es revelado por el Espíritu de Dios los tiempos antiguos, y dice la palabra de Dios que la Escritura está allí para que usted y yo no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Ellos eran la Jerusalén terrenal, la Jerusalén visible, el pueblo de Israel y sus tierras. Jerusalén, hermanos, se había volteado de espaldas a Dios. Y los sacerdotes estaban haciendo lo malo en aquel entonces. Entonces, una de las cosas que tiene Dios para, como un buen padre, es castigar a la persona que se porta mal, ¿cierto? Y yo creo que todos nosotros nos hemos portado mal. Venezuela se ha portado mal delante de Dios. Entonces, Dios no se va a bajar de allá arriba con una correa. Dios tiene sus métodos cómo hacernos a nosotros entrar en conciencia. ¿Es cierto? Y una de las cosas que tiene Dios es, una es el hambre, la otra es la guerra. Y Dios siempre, cuando Israel se portaba mal, lo entregaba en manos del enemigo. Y cuando el pueblo estaba bastante angustiado, bastante afligido, hermano, dice que se volvían a Dios y oraban a Dios y Dios les oía. Entonces yo creo que Dios lo que está esperando es que usted y yo nos humillemos más a Dios, porque Él está atento, Él tiene su oído ahí, esperando que usted y yo nos quebrantemos, derramemos una oración y una adoración en espíritu para que Él sane nuestra tierra. Amén. Amén. Ok, vamos a leer entonces en el libro de Jeremías, en su capítulo 1. Vamos a leer, hermano, desde el verso 13 al 15. Amén. Gloria al Señor, alabanza al que vive. Dice así, leemos palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire cómo dice la palabra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, ya Dios le había hablado, diciendo, una pregunta, ¿qué ves tú? Al profeta. Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿De dónde? Del norte, ¿cierto? Luego dice, porque he aquí que yo conozco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén.
y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todas cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Puede tomar asiento, hermano, amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Vea lo que me llama la atención del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un hombre que tenía aproximadamente, hermano, 16 años. Era considerado menor de edad. Menor de edad, ¿por qué? Porque en el pueblo judío la mayoría de edad es a los 30 años. Por eso cuando usted lee en el capítulo 1, la palabra del Señor me muestra que dice que cuando Dios habla a Jeremías, Él le dice: yo soy un niño, no me van a querer oír. Era hijo de un sacerdote. Y Jeremías, hermano, fue instruido y preparado para un tiempo duro en Jerusalén, en la tierra de Israel, por cuanto todos le habían dado la espalda a Dios. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó en Venezuela, hermano? ¿Será que en los tiempos cuando el Señor nos habló, en los tiempos de abundancia, no nos habló? Que no nos involucráramos en política. ¿Nos lo dijo o no nos lo dijo? Y vimos división dentro de la iglesia del Señor, porque unos eran blancos y otros eran rojos. Sabiendo bien que la Biblia nos enseña y nos muestra, hermano, que nosotros debemos mantener la unidad en el Espíritu y que a nosotros no nos debe dividir nada. Jesús dijo: así como mi Padre y yo somos uno, así yo quiero que ustedes sean uno. Ámense los unos a los otros. Y vimos dentro de la iglesia, hermano, división, hermanos, que no se trataban por cosas políticas. ¿Cómo es posible que los que hemos nacido de nuevo, hermano, tengamos que tener rivalidades por cosas terrenales, cuando hay una sangre bendita derramada en el Calvario por Jesucristo, el cual nos hace hermanos, y los hermanos espirituales estamos para apoyarnos, para restaurarnos, para motivarnos? Si lo hicimos mal, es verdad, la palabra nos enseña y nos dice que si alguno sorprende a su hermano en algún error, corríjalo, pero con mansedumbre, considerando como que si fuese uno el que falló. Que aprendiéramos a hacer la misericordia y no el juicio. Pero vimos una iglesia, hermano, que se encargó de no oír la palabra de Dios, sino que cada uno anduvo bajo su propio criterio y bajo su propio conocimiento. Experimentamos una iglesia fragmentada en el mundo espiritual, porque el enemigo lo que quería era eso, que usted y yo bajáramos la guardia, porque él querría tomar esta nación para maldecirla. Una de las cosas que Dios le dice a Israel, escogiéndola como pueblo santo: no hagas alianza con naciones hermanas, porque ellos adoran otros dioses, y te prostituirás y empezarás a adorar otros dioses que nunca tú has conocido, y me moverás a ella. Yo le pregunto, a los tiempos de nosotros, ¿verdad?, que vivimos en aquellos años, hermano, el brujo le daba pena ir a la bodega a comprar un tabaco, un aguardiente claro, se lo envolvían en periódico y lo llevaban escondido, ¿verdad que sí? Porque no había brujería en Venezuela, hermano. No hacía al calibre como lo hay en Cuba, como lo hay en Bolivia, como lo hay en naciones donde Venezuela hizo alianza, irritando así a Dios. Y yo le pregunto, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Peleando unos a otros dentro de la iglesia, y el enemigo metiendo dioses paganos dentro de Venezuela. Y por causa del descuido suyo y mío, entró entonces el castigo de Dios, pero no porque no nos ame, porque dice la Biblia que Dios al que recibe
corrige y azota a todo aquel que toma por hijo, y el que aguanta la disciplina se convierte en hijo de Dios. Yo creo que usted y yo entramos en la disciplina de papá, nos metió en un desierto espantoso donde aguantamos hambre un ratico, pero no nos mató. No teníamos medicina humana, pero Él fue nuestro sanador. Pasamos por el fuego, pero no nos quemamos. Pasamos por el agua, pero no nos anegamos. Y no negamos su nombre. ¿Verdad que no lo negamos? Por algo estamos en pie. Entonces ya lo que el Señor nos dice hoy en día a Venezuela, a la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Dice: yo sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Por lo tanto te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, no sobre Venezuela, sobre todo el mundo. Ahora Jesús dijo: se oyen rumores de guerra y guerras en todos los territorios. ¿Será que ahorita se están oyendo guerras con diferentes continentes? Y nosotros, hermanos, estamos pasando por una leve tribulación momentánea y pasajera, porque esto va a traer más bien un peso de gloria sobre Venezuela, porque Venezuela dijo, Dios dijo de Venezuela: ay Venezuela, como mi pequeña Jerusalén, serás conocida como la reina del sur, y te levantarás en los postreros tiempos y tendrás una sabiduría más grande que la misma que tuvo Salomón. Entonces los grandes hombres y mujeres estamos siendo preparados por Dios en medio de un desierto. Muchos están viendo caos, guerras, están viendo cosas. Yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo el poder de Dios, estoy viendo el oído de Dios. Parezco la oración del santo, la oración de una iglesia que se ha ido purificando en medio de la prueba. De prueba en prueba viene el peso de gloria. El peso de gloria que está sobre Venezuela. Aleluya. Por eso yo me alegro, hermano, en el momento, en el mundo espiritual. Entonces Dios le dice a Jeremías: ve y párate, se van a levantar contra ti, pero no tengas miedo. Te haré como una columna de bronce. Hoy Dios le dice a la iglesia: no tengas miedo delante de lo que te pueda hacer el hombre, porque yo soy tu guardador. ¿Quién será que podrá tocarte si yo te guardo? Entonces la iglesia tiene que quitarse la mordaza que tenía y empezar a decir las cosas que Dios quiere que se digan para que la maldición se vaya. Ahora vean la manera como Dios peleó. A Jeremías le dieron hasta con el tobo, ¿verdad? Que cisterna, lo metían en caverna, y Jeremías en la parte humana oraba: bueno Señor, cada vez que hablo tu palabra, cada vez que digo verdades, me respaldan, pero los palos me los dan es a mí. ¿Sí o no? ¿Usted no le ha pasado que cuando usted habla verdades le caen a palo? Y Jeremías lloraba porque todavía tenía cosas viles. Dios le dice: Jeremías, Jeremías, si sacares de lo precioso de entre lo vil, si entendieras que cada vez que estás en una cárcel, la queja te mete más adentro. Si tú adoraras en medio del proceso, yo enviaría a mi ángel y abriría las rejas de la cárcel y saldrías libre. Creo que eso lo entendió Pablo. Pablo, cada vez que lo azotaban y lo metían preso, ¿qué hacía Pablo? Adoraba a Dios. Ahora, ¿qué está haciendo usted en medio de la prueba? ¿Está como Jeremías, de queja en queja? ¿O está como el apóstol Pablo, diciéndole: gracias Señor, porque llevo las marcas del evangelio por mi cuerpo? Aleluya. Eso es lo que debemos saber, hermano. Ahora vamos a entrar en materia. Vean que aquí, hermano, dice y habla acerca de un reino del norte. En este entonces estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Nabucodonosor, estamos hablando de que había unos reyes malos, perversos. Primeramente empezó con el rey Acá, luego con Manases y Sedequías. Dice que Sedequías estuvo primero, ¿verdad? Primero tuvo Manases, pero luego Sedequías hizo las cosas peor que su padre. Entonces vamos a ir metiéndonos en lo que es la escritura, en lo que es la parte de la Biblia. Yo quiero, hermano, que nos vayamos ahí mismo en Jeremías capítulo 21, versos 9 y 10. Jeremías capítulo 21, versos 9 y 10. Estamos hablando del impío, porque Dios dice que va a guardar a su pueblo. Pero el que Dios tenga que cobrársela, se la va a cobrar, ¿sí o no? Porque Dios no dará por inocente
al culpable. Eso sí tiene el Dios que nosotros adoramos. Jerusalén será que destruida. Estamos hablando del sistema. Ahora yo quiero que usted entienda esto en el espíritu. ¿Verdad que hay falsos hermanos? ¿Los hay o no los hay? El evangelio ha sido pisoteado por causa de los falsos hermanos, falsos profetas, como los tiempos de Baal, ¿cierto? Igualito, los tiempos. ¿Será que hay Baales dentro de la iglesia hoy en día? ¿Será que hay gente, falsos profetas, que dicen Jehová dijo y Jehová dice yo no he dicho nada? ¿Lo hay o no lo hay? Eso Dios lo va a destruir, pero Él. Entonces vea, Dios va a limpiar el nombre de la iglesia en Venezuela. Y sabrán que Dios siempre estuvo con la verdadera iglesia. Dios va a cortar, hermano. No sé si usted entiende. Este año Dios empezó a cortar ya. Yo creo que ya Dios ya empezó a echar la hacha. Entonces escuche. El que quedare en esta ciudad morirá espada de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasara a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá su vida y les será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de qué? De Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Casualidades. Y Babilonia era considerada como un reino del norte, en el norte allá en Europa, en Israel. ¿Qué tiene Israel al norte? A Babilonia. Y dice que Dios, ¿verdad?, usó al rey Nabucodonosor para darle un castigo a los sinvergüenzas de Jerusalén que andaban haciendo las cosas malas. Ahora Dios no va a usar un vaso sucio, limpio, para castigar un vaso sucio. Dios es soberano y Dios dice acerca del rey Ciro, mi siervo. Habla acerca de Nabucodonosor diciéndole mi siervo. ¿Y por qué le dice Dios siervo a alguien que usa? Porque la palabra siervo significa el que sirve a Dios. Ahora, ¿será que el enemigo sirve a Dios o no le sirve? Que se va a perder otra cosa. Hay gente dentro del pueblo de Dios que sirve a Dios, pero que al final se van a perder. Porque a la verdad salieron de nosotros y anduvieron con nosotros un tiempo, pero luego se desviaron de la verdad porque no eran de nosotros. Se desviaron de la doctrina. ¿Será que hay pastores que se involucraron en política y andan arrastrados a los pies de los hombres y se olvidaron de Dios? A la verdad salieron de nosotros. Se hacen llamar cristianos como nosotros, pero su ideología está en lo terrenal. Y esa gente Dios le tiene su paga. ¿Dónde están los Miqueas? ¿Dónde están los profetas de Dios que se deparen y le digan a los reyes que están gobernando, volvámonos al Dios de los cielos? Si nosotros nos humilláramos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra, nos quebrantáramos delante de Él, le pidiéramos perdón, Él sanará nuestra tierra, Él sanará nuestro guardador, Él peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Por muy grande que sea un imperio, por muy grande que sea el hombre, si Dios pelea a favor del justo, del pequeño, ¿quién podrá tocar a Venezuela? Venezuela es considerada como una pequeña David. Por ahora Dios tiene que limpiar si hay cosas que a Dios no le agradan en usted, en mí, en Venezuela, en la estructura vieja, la vieja Venezuela, la vieja idólatra tiene que morir para que nazca la nueva. Entonces Dios tiene que usar gente para sacar, para castigar, para golpear y para derribar lo que a Él no le agrada. Porque el justo lo guardará Dios. Y dice que Saúl, ¿verdad? En los tiempos de Saúl andaba haciendo lo que él quería. Hoy en día vemos hacia atrás y la iglesia estaba haciendo lo que ella quería. ¿O no es así? La iglesia en Venezuela estaba haciendo su propia voluntad. No estaba haciendo lo que Dios quería. Entonces Dios tiene que levantar un David. Y ya Dios tiene el David de Venezuela. Él sabe quién es, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y Él va a poner un rey que esté conforme su corazón a Él, alineado a Él, para que se cumpla la profecía.
decía que Venezuela será prosperada en lo terrenal, pero también en lo espiritual. Venezuela es el mejor lugar geográfico posicionado en la tierra. Cuando Dios se detuvo a crear la tierra, puso allí en Venezuela algo estratégico. Puso montañas alrededor, y este es el país donde usted no ve ciclones, donde usted no ve maremotos, donde usted no ve nada de eso, porque las montañas cumplen una función, son cortaviento. Cuando viene un huracán, un ciclón de eso por allá por la costa, al meterse a Venezuela se va a conseguir con las montañas que Dios puso allí para protegernos. Por eso es que Dios dice que Él pondrá alrededor de nosotros como montañas para que nos protejan de la naturaleza. Gloria a Dios. Vea, por ahí empezamos con Venezuela. No solo constante con eso, nos dio el mar dulce y nos dio ríos, donde hay países donde la tierra se seca por falta de agua. Venezuela goza y del privilegio de que Dios le dio buena reserva en agua dulce. ¿Cierto? Nosotros gozamos, hermanos, de que no, que tenemos que irnos para el norte, para la nieve. No, váyase a Mérida, váyase a Táchira en algún momento. Esto se pone frío ahí. Usted tiene en Venezuela para vivir en las 4 estaciones. Si usted quiere, usted se va de estado. Usted quiere calor, váyase al Zulia. Usted quiere frío, váyase a Táchira. ¿O no es así? Usted quiere costa, váyase a la costa. Venezuela lo tiene todo. No nada más eso, sino que Dios dice que en los tiempos, hermanos, cuando nos cercamos, nos tenían ahorcados. Mire, Dios hizo que empezara a salir oro hasta en los patios de la casa. ¿Será que hay oro en Venezuela? ¿Por qué será que todas las naciones quieren meterle la mano a Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela? Fuimos los más humillados, los que son venezolanos, que aquello. Ahora todos están peleando por este pedazo de tierra. Algo tiene Venezuela que es tierra deseable. Gloria. Los venezolanos tenemos el mejor corazón, hermano, y eso está comprobado. Pregúntele a cualquiera a nivel mundial. Dice que cuando los venezolanos salieron, hermano, los demás, aunque no lo dijeron, quedaron impregnados de la cultura y de la manera como es el venezolano, porque el venezolano es el tipo de persona que si viene un extranjero lo acobijamos, aún le damos nuestra propia cama y nosotros dormimos en el piso y el extranjero duerme en nuestra cama. Ese es el venezolano. ¿O no es así el venezolano? El venezolano se quita el pan de la boca para dárselo al hambriento. ¿Y usted cree que Dios no ha visto eso? Solo que, bueno, teníamos que corregir porque parece que el enemigo nos extravió. El enemigo usó un hombre, nos habló bonito, nos desvió. Y bueno, nos volvimos de espalda a Dios. Y Dios, bueno, Dios tuvo que disciplinarnos, hermano. Pero gloria a Dios por la disciplina. Gloria a Dios por ese Dios maravilloso que aunque nos castigó fuertemente, no nos mató, sino que nos ha preservado para el momento más apreciado de la humanidad. Venezuela, hermano, será una gran potencia a nivel mundial en el mundo espiritual, pero no solo espiritual, sino también en porción de tierra. Hay naciones más grandes, pero con nosotros está el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Si Él pone ángeles alrededor de Venezuela, ¿quién podrá tocar a Venezuela? ¿Quién podrá tocar a sus hijos? ¿Quién podrá hacerle daño a uno de los pequeños del Señor? Si hoy en día la han tocado es porque Dios está limpiando. Dios es el que está haciendo. Dice que Dios dice que le entregó a Israel porque estaba contaminada y se la entregó al rey del norte, este es a Babilonia, a Nabucodonosor. Pero luego, después de allí, Jerusalén volvió a levantarse. Yo creo que Venezuela se va a levantar con una gloria mayor que la que tuvo en un tiempo atrás. Yo creo que Venezuela está en dolores de parto. Yo creo y sigo viendo y sigo creyendo en la promesa de que Cristo está haciendo algo grande, que allá los nombres suyos y el mío están sonando allá arriba, porque usted y yo estamos doblando rodillas a ese Dios maravilloso. Y ya Dios dio la orden de victoria. Que va
que no esté alineado a Dios, Dios lo entregará. El que no esté bajo la cobertura de Dios, Dios no hará nada. Pero usted y yo estamos bajo la sombra del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente y diremos: a Jehová, oh esperanza mía, castillo mío. Él me librará de la garra del destructor, de la peste destructora. Adereza mesa delante de nosotros, pero Él peleará delante de nuestros enemigos. Y al lado de Él caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a nosotros no vendrá mal alguno, porque Él es nuestro guardador. Jehová de los ejércitos. Y Él es el que pelea la batalla. Él se dio a conocer como Jehová de los ejércitos. Y usted y yo somos soldados de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo ha peleado Jehová y ha perdido una batalla? Nunca, ni la perderá. Ahora, vean, estamos viendo aquí, luego, hermano, yo quiero... Vámonos a Jeremías capítulo 39. O vámonos al 36 primero. Capítulo 36 de Jeremías. Verso 17. Sí, hablando de Baruch. Preguntaron luego a Baruch diciendo: ¿cuántos ahora como escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruch le dijo: él dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y encontraron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Jehudí a oídos del rey y oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor y rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Jeremías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelet, a Seraías, hijo de Axiel, y a Selemías, hijo de Agdiel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Usted y yo estamos escondidos. Amén. Luego dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Joacim representa un rey malo, hermano, un rey de espaldas a Dios. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y sus siervos, y traerá sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les ha anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch,
hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras. Entonces después de allí vino el encarcelamiento de Jeremías. Pero vea esto, hermano, qué tremendo, porque después que sitian Jerusalén, después que bloquean a Jerusalén, que es donde vamos a entrar ahorita, es una de las maneras que el rey Nabucodonosor tomó para presionar a aquella nación. Recuerden los tiempos de Venezuela donde nos bloquearon. No estoy hablando de ahorita, estoy hablando desde en el momento, en el primer mandato de que usted sabe quién. Nos bloquearon de una manera que no entraba comida, no entraba alimento, ¿sí o no? Nos sitiaron, hermano. Eso hubo un primer reinado aquí, y dice que era tanta el hambre dentro del pueblo de Israel, hermano, que se comían sus propios hijos. Creo que nosotros no llegamos hasta ahí. Pero qué tristeza, ¿verdad? Tener que pagar las consecuencias de los reyes malos. Y decimos, pero es injusto porque el rey es malo. Pero es que no hemos entendido, hermano, que el castigo vino no por el rey, sino porque la iglesia no oró ni veló cuando Dios decía vienen cosas fuertes para Venezuela. Yo fui uno de los incrédulos que cuando teníamos el mejor sueldo, el mejor salario, y decían que a nosotros nos venía algo fuerte, yo me reía. Usted no, yo decía eso es imposible. Nosotros pasa trabajo, no, si somos el mejor país. ¿Usted no le pasó eso por la mente? Cuando estábamos en la vaca gorda, no estábamos. Y nos venía hablando Dios o no nos venía hablando. Y nosotros hicimos caso omiso. Entonces vino un demonio, vino un principado y se apoderó de reyes, y entró la idolatría a Venezuela, ¿o no entró? ¿Y por qué entró la idolatría a Venezuela? Porque usted y yo estábamos pendientes de otras cosas. Entonces Dios nos pasó a todos por el juicio, nos metió en el desierto. Pero yo le doy gloria a Dios por eso, porque ahora mi fe es más grande en Dios. Yo no soy el mismo, hermano. Vámonos ahora, hermano, mire. El primer sitiado, esto está en... Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a hablar allí y usted va a ver las diosidades que hay ahí, las casualidades. Yo no voy a nombrar más nada, sino que usted mismo va a leer y usted se va a dar cuenta si Dios habla o no nos habla, si cometimos los mismos errores o no los cometimos. ¿Estamos allí ubicados? Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer entonces. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese tiempo estaba Joacim, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que le destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Joacim? Porque primero había reinado Manasés, y dice que hizo las cosas de Manasés. Ahora usted sabe qué hizo Manasés. En el reinado de Manasés, creo que nos vamos a unos capítulos más atrás, creo que el capítulo 21 nos va a hablar acerca de qué hizo Manasés en el tiempo en que gobernó.
Reinado de Manasés, dice allí, capítulo 21, dele 2 o 3 vueltas a la página y ahí va a conseguir el capítulo 21 de Segunda de Reyes, para poder saber por qué Dios castigó, ¿verdad?, a esta gente. Vamos a ver qué estaban haciendo ellos. Ok, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hexiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar, quiere decir que ya estaban destruidos, pero él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de las cuales Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Vean lo que hizo Manasés. El papá de Manasés había derribado los altares de Jehová, o sea, en el tiempo de reinado de él, Dios lo usó y estaba Dios bien alegre. Pero cuando se montó Manasés, empezó a hacer lo malo delante de Jehová y volvió a edificar altar a los Baales. Ahora yo le pregunto, ¿cómo eran los años 60, 70, 80, hasta los 80, podemos decir, ¿verdad, hermano Coronado? La iglesia en Venezuela. Levanten la mano los que tienen más de 20 años en el Señor. Los que conocen el Evangelio de hace 30 años atrás, pues vámonos a 30 años. El cristiano era cristiano o no era cristiano. No había guasa, casi, más o menos. No, eso no existía. O era cristiano o no era. No había iglesia libre, o sí había. No había iglesia libre, hermano. Había los testigos de Jehová, estaban los calladitos que sana doctrina, y estaban los pentecostés, que eran los alborotados. ¿Me entiende? Pero yo le digo algo. Eso que cuando usted entraba en una iglesia, ¿se sentía la presencia de Dios o no se sentía? Y todo el que llegaba, lo primero que hacía era doblaba las rodillas y se hincaban a orar, ¿cuánto? Hasta 1 hora. Ahora, note usted, hoy en día la juventud que dice ser cristiana, ¿cuántos minutos dura orando y si es que ora? Y habían diáconos y diaconisas, hermano, que cuando una gente estaba enferma, usted veía el milagro ahí. Y ¡wow, Dios! Y las campañas eran las 10 de la noche y estaban esos ranchitos de lata, pero con la unción del santo. Usted lo quería irse. Y se manifestaba el poder de Dios, porque había una adoración de corazón, pero no existían celulares. Y había milagros y nadie estaba pendiente de que si vamos a grabarlo, que si aquello. No, hermano, eso no existía. Existía era la conexión con Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Dios no se mueve como se movía en esos años? ¿Porque Dios no quiere o porque nosotros no le damos el lugar? Entonces Dios tiene que sacudirnos. ¿O no tiene Dios que sacudirnos? Que nos paremos en las sendas antiguas y preguntemos qué fue lo que pasó. Porque cuando Dios le muestra el rollo a Jeremías, que fue el que quemó el otro rey, dice que ellos habían extraviado la palabra de Dios. Y cuando Jeremías la consigo, se la llevan al sacerdote, la presenta. Pero el rey, como le gustaba hacer lo malo, dijo: no, esa palabra no me gusta, eso fue en el pasado, eso es, ya estamos en el futuro. Y quemó la palabra de Dios. Ahora yo le digo, ¿será que Dios en el mundo espiritual, Dios no ve la burla? Y los reyes se paran y separan lo falso a decirle a la gente que no es cristiana: tú eres profeta. Y yo pregunto, ¿dónde están los pastores que dijeron y le pusieron la mano al hombre que está preso? Diciendo que es cristiano, ¿sí o no? Y yo, basta contigo, no te entregará, él te defenderá. Es más, tú eres un profeta. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Ahora, ¿quién mintió? Dios. La palabra dice que si la palabra no se cumple, tal profeta es mentiroso. Y esos son considerados como los Baales de este tiempo. Y dice que en los tiempos, ¿verdad?, de Miquea, cuando llevaban, el rey decía: no, pero es que todos estos profetizan a favor mío.
¿verdad? Si no, es que te lleva, claro, si le van a dar dólares y el vendido, no, que viene de desastre, sí, pero di que va a venir bien para que nos den dólares. Y se paran 5 o 6 cabezones, 10 cabezones a vender la palabra, decía, así te dice el Señor, y salen con los dólares en el bolsillo. Eso es mentira, viene juicio, pero venden la palabra. Pero aquel rey decía, no, pero es que hay uno que se guarda para Dios. Esa es la piedrita. Mándalo a llamar. Y llamaron a Miquea, y Miquea quiso profetizar bien. Y venían diciéndole, profetiza bien, te van a dar casa, carro, apartamento. Profetiza bien, vale. Y el hombre le profetizó bien y el rey decía, no, algo malo está pasando. Dime la verdad. Bueno, así dice Jehová. Serás entregado. ¿Sí o no? Y serás muerto. Y dice que este hombre llegó y mandó a los demás a la guerra y se escondió. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios entrega a alguien, ni que se meta debajo de la tierra. Y cuando vinieron y pelearon y el otro le dio la investidura, el otro, ponte mi ropa, toma. Y se puso él la otra ropa y se escondió en una carreta, un carro que llevaba un paja y se metió en la paja y iba. Y dice que no lo consiguieron y llegó un soldado ahí, llegó y lanzó una flecha hacia al azar porque dijo, a lo mejor agarró una flecha y la lanzó hacia lo loco, pero lo que no sabía era que había una palabra del cielo que había usado a través de un profeta, y aquella flecha que lanzó se fue y clácata cayó sobre el rey perverso y lo mató. Ahora, ¿será que irritamos a Dios o no irritamos a Dios diciendo cosas que Dios? Mire, Y eso es lo que se mueve hoy en día. yo digo que si no se fueran metidos con la iglesia y con los asuntos religiosos, quizás todavía estuvieran normal. Cosa terrible y error que cometieron haber usado la iglesia como un parapeto. Haberse cubierto, detrás de los santos. Nosotros tenemos las almas, nosotros tenemos el poder, tenemos todo, pero nosotros tenemos el Dios que hizo los cielos y la tierra y el que tiene la última palabra. Jeremías no se quebró, Miqueas no se quebró, habló verdades y Dios lo defendió. Entonces, hermano, ¿será que hay fractura dentro de la iglesia del Señor en Venezuela todavía? Seamos honestos, yo no soy político, yo no jalo ni para allá ni para acá, lo mío es Biblia. ¿Usted quiere hablar Biblia? Vamos a sentarnos, podemos pasar del hermano William Coronado un día, una noche, día y noche hablando de la palabra, eso sí, vamos a hablar, pero no me venga a hablar a mí que si que si el otro, que no, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es conocer de Dios para hacer así su voluntad. Entonces vemos aquí, hermano, ya leímos lo que hizo Manase. Por eso en el capítulo 24, ¿verdad? Le está diciendo, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces este rey, cuando recibió, puso a Joacim y vino a ser siervo por 3 años. Escuchen. Después que el rey de Babilonia tomó a Jerusalén, la agarró como una colonia. Seguía mandando a Nabucodonosor por allá, pero agarró a este Joacim y le dijo, tranquilo, gobierna, pero tú estás sujeto a mí, oíste, cabezón. Tú me vas a pagar tributo, me vas a dar dinero, me vas a dar esto. Todo. Y el tío, no, sí, y pactaron. La hipocresía de la política, aquí también hay política. Pero dice después que ellos se le voltearon con los egipcios. ¿Sí o no? Y tuvo que venir una segunda remontada de Babilonia, que es donde se llevan al exilio a Daniel y se llevan a los otros. Pero en esta primera intervención, hermano, quedó Joacim siendo judío, pero a merced de el rey de Babilonia, del rey del norte. ¿Usted está entendiendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero hubo una fractura. ¿Por qué? Porque las agallas, hermano, todos dijeron, no, los egipcios nos cobran menos. Vamos a pactar con los de Occidente. Y ahorita están en un 3 y 2, ¿verdad? Están tratando con quién pactamos. ¿Para dónde nos vamos? Porque todo el mundo quiere echar mano. Usted está entendiendo, no me voy a meter más para allá. Ahora, bueno, vámonos al segundo exilio. Dice que aquí, ¿verdad? No, vamos a seguir en el 4. 24:4, que fue donde quedamos. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Por la maldad de este rey,
murieron inocentes. ¿Será que han muerto gente inocente por una guerra de otro? Ahora Dios no tiene en mano eso. La gente dice, ay, pero los inocentes. No, bueno, Dios es justo, hermano. La sangre de un inocente clama como en aquel tiempo clamó la de Abel. ¿O no es así? Y entonces Dios tiene que decir, me tocaron a los santos. Ahora sí me van a conocer. Porque mientras tocan los impíos, Dios sabrá lo que va a hacer. Pero cuando le tocan un pequeñito de Dios, ¡ay! Yo le digo, usted le tocan el vecino de al lado, usted se conmueve, ¿verdad? Ay, esito el niño y el otro. Pero ¿cómo se siente la madre cuando le tocan el de ella? Se le sale la tigra. ¿Sí o no? Bueno, así es Dios cuando le tocan un pequeño de él, ¿verdad? Que es inocente. Dios dice, ay, él no se va a vengar porque ese es un hijo mío y él aprendió que el juicio es mío. Pero se para Dios y llega y busca que él venga acá. ¿Por qué tocaste a mis santos? Es algo terrible que se le pare Dios a los impíos y le diga, ¿por qué tuviste que tocar a mis hijos? Te podías meter con quien quisiera, pero ¿por qué tuviste que tocar a mis hijas? ¿Y qué le va a decir el hombre a Dios? Vean. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Ahora vamos al 25, hermano, porque esta es la segunda. ¿Entiende? Capítulo 25. Caída de Jerusalén. O sea, la caída. Recuerde que Jerusalén tenía unos muros y era difícil penetrarla. Por eso fue que el rey la sitió de Nabucodonosor y le cortó todos los suministros. ¿Será que a nosotros nos sitiaron y nos cortaron los suministros? Vamos a leer. Ya estamos casi terminando. Eso es más largo, pero ya estamos casi terminando. Dice así: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 10º del rey Sedequías. Y a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. ¿Usted está entendiendo? Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a sus hijos, los hijos de Sedequías, en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Esto lo vemos en lo físico, pero veámoslo en el mundo espiritual. Se llevaron el rey al norte y entregaron a sus hijos y degollaron a sus hijos, los hijos del rey. Yo no me voy a meter más en problemas. Yo creo que Dios te entendió. Y yo creo que Dios fue claro. ¿Ha sido claro Dios o no ha sido claro por medio de la escritura? Dios nos siga ayudando, nos siga bendiciendo y nos siga dando sabiduría y entendimiento para seguir, hermano, entendiendo su palabra y manteniéndonos alineados a Él. Amén. Yo me siento guardado y protegido. ¿Usted tiene miedo? Yo no siento miedo, hermano. Yo no siento miedo. ¿Usted siente miedo? Hay cristianos que sienten miedo a veces de que se presente un problema fuerte, de morirse, que si vienen los tiempos otra vez de la escasez.
Yo no siento miedo de nada de eso, hermano. Por eso le digo, yo siento más bien que Dios está trabajando y que este año va a ser un peso de gloria para Venezuela. Y yo creo que los que se fueron van a volver, que Dios los va a volver a traer. ¿Sabe qué creo yo? Que así como Dios usa para libertar una nación, después que liberta esta nación, Dios le trae juicio al que usó para libertarla. ¿Sí me entiende? Dice que Dios entregó al pueblo de Israel en Egipto y hicieron lo malo, pero después que Egipto le hizo todo lo que quiso con los hebreos, con los judíos, dice después que Dios le pasó factura a los egipcios. ¿Entiende? Yo pienso y creo por la palabra que Dios cuando nos entrega es para hacernos entender que el error está en nosotros, que nos corrijamos, que entremos en línea. Hay un quebrantamiento, hay un arrepentimiento, viene Dios, sana la tierra, pero después Dios viene y el vaso que usó para darle palo, viene Dios después y le da palo a aquel vaso. ¿Sí me entiende? Qué tremendo es Dios, ¿verdad? O sea, el diablo trabaja para Dios. ¿Y cómo así que trabaja? Dios lo creó, que se va a perder. No, ya está perdido, desde que se reveló ya está perdido. Él se va para el lago de fuego en su tiempo. Pero él sigue trabajándole a Dios. Porque él tiene que cumplir las obediencias, él tiene que obedecer a Dios o no tiene que obedecer a Dios. Él pase mal, el diablo pase mal en un territorio, tiene que Dios decirle, tiene que pedirle permiso a Dios o no. Dame permiso, Dios le dice, anda, pero te tengo medido. Porque si fuese el diablo, fuese tenido más fuerza que Dios, fuese matado a Job. ¿Sí me entiende? Satanás dice que se presentó delante de su creador desde allá con los ángeles, delante de Dios, el Dios creador. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Íntegro como él, no, justo. Y el diablo le dice, claro, si tú tienes ángeles alrededor de él y un vallado, ¿quién lo va a poder tocar? O sea, el diablo queda al descubierto de que diciéndole, yo le tengo ganas desde hace tiempo, pero como tú lo tienes cubierto, yo no lo puedo tocar, entrégamelo para ver si es verdad que no va a renegar de ti. Dios le dijo, anda a tocarlo, pero su alma me la respeta. Yo creo que Venezuela, como es tan especial, el diablo le dijo, entrégame a Venezuela para ver si hay gente que todavía me adora. Y yo siento que usted y yo seguimos adorando a Dios. Si lo adoramos en el desierto, si lo adoramos en el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ya estamos para el 2026 y todavía seguimos adorando a Dios. Todavía seguimos creyendo en su palabra. Todavía vemos que Dios abrió el mar en dos para que pasáramos en seco. Dios nos ha dado la victoria. Yo creo que este año es el año de victoria de la iglesia. El de la iglesia. Creo que Dios va a honrar a la iglesia. Pienso que los mayores predicadores y predicadoras con unción fueron preparadas en Venezuela, que van a ir a todas las naciones y las naciones van a respetar y van a decir, he ahí los hijos de Dios, he ahí las hijas de Dios, que no murieron en el desierto, que no murieron en la prueba, que aprendieron a oír la voz de su Dios y a conocer y a comprender y a ser obediente a Él. Eso es lo que yo creo. No sé usted, pero yo creo eso. Y como yo creo eso, yo voy a ver lo que yo creo, lo que yo pienso, porque yo sé que los planes de Dios son de bien y no de mal. Triste por el que está contra Dios, ya ahí yo no sé, no le espera nada bueno, porque la Biblia dice que separado de Dios no podemos hacer nada. Yo estoy hablando a favor de los que estamos bajo la cobertura de ese Dios maravilloso. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Eterno sigue estando presente en su corazón, en el mío. Mantenga el ánimo, la calma, sígale creyendo a ese Dios maravilloso. Llame las cosas que no son como que si fueran. Órele a Dios y declare lo que usted quiere. Mi hermana, por este lugar.